Flaxo Cuba, con el coauspicio del Centro Félix Varela, la Fundación Nicolás Guillén, la Cátedra Nelson Mandela y COSUDE, les dan la bienvenida a la segunda edición del Foro Permanente en clave de interseccionalidad, esta vez dedicado al análisis y transformación de la salud. Comenzamos con un panel donde investigadoras comprometidas con sociedades más justas y sanas nos estarán compartiendo reflexiones sobre referentes teóricos y metodológicos, instrumentos aplicados, formas de problematizar la realidad, formas de diseñar e implementar acciones desde un enfoque de interseccionalidad a partir de sus experiencias investigativas en el campo de la salud. Luego intercambiaremos en 3 rondas de debate como ya es habitual. Le damos la bienvenida a la doctora Rosa Patricia Barona Pérez, especialista en epidemiología en segundo grado, máster en salud ambiental, investigadora y profesora auxiliar. Fue directora nacional de epidemiología y subdirectora del Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología. Actualmente es especialista, presidenta del Grupo Nacional de Cáncer de Pulmón del MINSAP y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo. Por sus investigaciones sobre principales factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y su vigilancia, ha recibido, al igual que nuestra otra invitada, premios por parte de la Academia de Ciencias de Cuba y un Premio Nacional de Salud. Muy buenos días, saludos cordiales para todos. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este foro y en especial a Heidi, quien fuera la persona que me convocó para participar en este encuentro, del que yo auguro vamos a tener todos la sensación de una experiencia, de una oportunidad excelente de intercambio. Muchas gracias. Yo soy médico, epidemióloga, y precisamente desde la perspectiva que me ofrece, que me brinda la epidemiología, que es la ciencia básica de la salud pública y que ha venido desarrollándose cada vez con mayor fuerza en el análisis integral de factores que tienen que ver con lo clínico, con lo económico, con lo político, con lo social, con lo cultural, en todo el espectro del proceso de salud-enfermedad en un contexto histórico, y que son precisamente las circunstancias en las que los individuos nacen, viven, crecen, trabajan y envejecen, le hace determinantes sociales de la salud. Me complace mucho compartir con ustedes algunos resultados de investigaciones modestas en las que he tratado de dibujar con un poco de más claridad desigualdades en salud, disparidades en salud, vinculadas a la variable color de la piel como una variable de diferenciación social en mi visión que mucho tiene que ver con las condiciones de vida. Bueno, las motivaciones que he tenido para desarrollar estos trabajos datan de mi niñez, de vivencias, de experiencias, a veces bien duras, que tuve en la infancia, en la que fui lamentablemente segregada en ómnibus de transporte local a los espacios traseros, cuando como niña me gustaba mucho ocupar los espacios delanteros para poder ver a través del cristal grande todo lo que pasaba, el paisaje, etc. Y la vivencia también de haber no solo visto a través de la televisión, sino con mis propios ojos, directamente con mis propios ojos, los carteles de ni negros ni perros en establecimientos comerciales. Pero también influyó en esta motivación de investigación el ambiente en el que yo me desarrollé, el ambiente familiar en el que me desarrollé y en el que mi padre insistía con mucha fuerza en la necesidad desde entonces de una cultura antidiscriminatoria, de la necesidad de que fuéramos bien buenos en las cosas que nos propusiéramos para poder avanzar, en que fuéramos lo más auténtico posible, en que nos identificáramos y nos aceptáramos y nos reconociéramos tal cual éramos. Ya en el
claro, esto como premisa para avanzar en la vida según su filosofía, lo cual nosotros asumimos. Más tarde ya yo me fui encontrando en lugares donde generalmente estábamos en minoría las personas que teníamos el color de piel negra. A veces era yo la única persona, en espacios que me parecían importantes, y comencé o continué haciéndome preguntas de por qué esto realmente sucedía. Ya después de ser médico, cuando tuve la oportunidad, y de ser investigadora, cuando tuve la oportunidad de orientar las investigaciones que iba a hacer, pues decidí incorporar la variable color de la piel, tratando de identificar si había alguna contribución importante de esta variable en la situación de salud de las poblaciones que estábamos estudiando. Claro que también en esto contribuyó el conocimiento de los resultados de investigaciones de otros compañeros que me antecedieron y que han estudiado en profundidad esa variable. Me refiero al profesor Juan Carlos Albizu, demógrafo del Centro de Estudios de la Economía Cubana, también a la profesora Lina Alfonso del CEDEN, del Centro de Estudios Demográficos, y otros compañeros que, aunque no se dedicaban a la investigación, sí compartían conmigo estas inquietudes y nutrían las interrogantes que de conjunto nos íbamos haciendo. Queda claro que el color de la piel por sí mismo no permite explicar diferenciales, ni mucho menos es causante de determinados comportamientos. De manera similar, el lugar de residencia también acompaña ciertas características en el desarrollo de los territorios que van dejando huellas en sus habitantes que todavía están presentes. De manera que esta variable color de la piel siempre la articulábamos con otros determinantes en diferentes niveles. El sexo, los grupos de edad, el nivel educacional, la actividad laboral principal, la percepción de la situación económica, las condiciones de vida percibidas por las personas. Es decir, esta articulación nos permitía profundizar en el peso del color de la piel a la hora de hacer los análisis. Y eso nos ocurrió en el resto de las investigaciones que hicimos a partir de la primera encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en el año 1995, y después se actualizó la información sobre la situación de salud en el año 2001, en el año 2010, ya incluyendo la población urbana y rural, lo que no habíamos podido lograr antes por cuestión de recursos. Y en todas esas encuestas, en todos esos estudios, en todas esas investigaciones, sí se perfilaba que el subgrupo poblacional negro estaba en desventajas en cuanto a comportamientos de riesgo y en cuanto a la no práctica de conductas preventivas de salud. Que nos planteamos también la interrogante de cuál era el perfil de la mujer mayor de 15 años residente en áreas urbanas en Cuba respecto al consumo del tabaco, de productos del tabaco, y al consumo de bebidas alcohólicas, dos factores de riesgo que tienen un peso importante en las enfermedades no transmisibles como comportamiento de riesgo. Y nos encontramos con que las mujeres más fumadoras eran las mujeres que tenían entre 40 y 59 años, que no habían podido o no habían terminado su nivel universitario, eran divorciadas, eran trabajadoras de servicio y tenían una percepción de la situación económica entre regular, mala y muy mala. Y eran negras. Las mujeres que bebían, las que tenían una prevalencia mayor
de ingestión de bebidas alcohólicas estaban entre 15 y 59 años, tampoco habían podido culminar su nivel universitario y también eran mujeres negras. Es muy interesante cómo en ambos casos las mujeres tenían la posibilidad de acceder al nivel universitario. En eso no encontramos diferencia. Sin embargo, nos queda pendiente el análisis de cuál es la permanencia de esas mujeres, cómo se comporta la permanencia de esas mujeres en el nivel universitario, también por color de la piel. Y bueno, entre las mujeres que bebían y que fumaban estaban también las mujeres que tenían un nivel de escolaridad medio, que percibían su situación económica entre mala, muy mala y regular, y que eran también mujeres negras. Decidimos entonces estudiar la mortalidad por enfermedades no transmisibles en la población cubana según color de la piel. Eso fue en el año 2014. Y observamos que la tasa cruda de mortalidad en el país, la general, al cierre del año fue de 8 por 1000 habitantes, 8,6 por 1000 habitantes. Pero en la composición de esta tasa, de este riesgo de morir, se observaron diferencias según color de la piel. Es decir, para las personas blancas, esa tasa fue de 9, en tanto para las personas negras fue de 14 por 1000 habitantes, lo que tradujo que el riesgo de morir por todas las causas se duplicó prácticamente para este subgrupo de población, cuando lo comparamos con la tasa general de mortalidad. Esto se estratificó por provincias y para un grupo seleccionado de causas que incluyeron las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos, la diabetes mellitus y la enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores, el riesgo de morir en la población negra fue mayor que en el resto de los subgrupos poblacionales. Ya se observó a partir de este momento que en un periodo de 10 años, tomando como inicio del periodo el año 2005, la probabilidad de morir se incrementó también en las personas negras, es decir, no hubo ni una detención ni una reducción de esa probabilidad de morir. Es decir, que este trabajo lo que hizo fue dibujar las desigualdades globales y por sexo en la mortalidad por causas seleccionadas según color de la piel, que todavía persisten en la población. Y continuamos entonces haciéndonos preguntas. ¿Es el color de la piel un diferencial de la capacidad de supervivencia materna en la población cubana? Entonces nos decidimos a estudiar todas las muertes maternas desde el año 2002 hasta el año 2018. Y nos referíamos, por supuesto, en estas series temporales, incluimos todas las defunciones en las que se hiciera mención de complicaciones del embarazo, parto o puerperio, fuera esta la causa básica o no de la defunción. Dígase que son todas las defunciones ocurridas durante un embarazo, durante el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de defunción, teniendo en cuenta las definiciones que, se utilizaron en los anuarios de salud e incluyendo las ocurridas después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo, y también aquellas debido a secuelas de causas obstétricas. Y nos encontramos que la edad media global de las mujeres fue de 21 a 39 años. Sin embargo, la edad en las mujeres negras fue menor, entre 28 y 30. Que el promedio de edad, la media de edad de fallecimiento en las mujeres negras fue entre 27 y 29 años y fue mayor en el resto de las mujeres. Globalmente, 6 de cada 10 defunciones ocurrían entre 25 y 39 años y observamos que las adolescentes dentro de este grupo representaban el 8% del total, el 11% en las mujeres negras versus el 7% en las mujeres no negras. Es decir, que las adolescentes estaban más presentes en estas fallecidas 1,5 veces más que en el resto de los grupos. El total de las mujeres que se determinaron que ocurrieron desde el 2002, repito, hasta el año 2018 fueron muy pocas. El programa realmente
tiene especial cuidado en la atención a las mujeres y a su concepción. Fueron 1.119. Pero bueno, en el conjunto de todas las mujeres, el nivel de riesgo, es decir, la tasa de mortalidad por complicaciones en el embarazo, en el parto y en el puerperio, fue desde 81 hasta 87 por cada 100.000 mujeres entre 15 y 49 años. Debo aclarar que lo que tradicionalmente se calcula en el país y también en otros países es la razón de mortalidad materna, porque en el numerador tienen las defunciones, pero en el denominador tiene a los nacidos vivos. Lo que nosotros intentamos de calcular aquí fue el riesgo de muerte de estas mujeres. Por tanto, en el denominador lo que ubicamos fue la población de 15 a 49 años, para acercarnos un poquito más a la realidad de lo que pretendíamos. Entonces les decía que el nivel de riesgo de mortalidad general en todas las mujeres, el conjunto de todas las mujeres, fue de 81 a 87 desde el inicio hasta el final de la serie. En tanto en las negras, el riesgo, es decir, la probabilidad de morir, el riesgo de muerte, la tasa de mortalidad varió entre 187 a 343 por 100.000 mujeres en el grupo de edad de 15 a 49 años. En las adolescentes ocurrió otro tanto similar a lo que les acabo de describir, es decir, un comportamiento claramente diferenciado en las mujeres negras menores de 20 años. Cuando calculamos en esta misma serie seguida, del 2 al 18, los años de vida potenciales perdidos por complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio, para todas las mujeres estos años mostraron una tendencia al ascenso. Pero el mayor número de años perdidos se concentró en las mujeres negras, en las que se observaban amplias desventajas de supervivencia al comparar con el resto. En ellas, en las mujeres negras, alcanzaron los años de vida potenciales perdidos 3 dígitos en todos los trienios. El riesgo de toda la vida, es decir, el riesgo de toda la vida de fallecer por complicaciones, por el embarazo, el parto y el puerperio, y esto debe interpretarse de la siguiente manera. Supongamos que hay una cohorte de 100.000 mujeres que alcanzan su vida al inicio de las edades reproductivas, es decir, los 15 años. Y en esta cohorte de 100.000 mujeres habría fallecido una por cada 1.200 expuestas antes de cumplir los 50 años. En las mujeres blancas, una por cada 1.472 al inicio de la serie, y al final de la serie, año 2018, una por cada 1.713. En tanto, en las mujeres negras, el riesgo de toda la vida de fallecer fue de una por cada 360. Bueno, estos hallazgos que expresan desigualdades en salud sugieren entonces repensar el problema de la mortalidad materna según color de la piel, despojados un poco de esa mirada biomédica y demográfica que son miradas convencionales que privilegian las causas clínicas, y por el contrario debemos articularlas con procesos que tengan en cuenta los determinantes sociales, así como las condiciones inadecuadas durante la etapa reproductiva, que al final se expresan en madres reinician el proceso reproductivo en realidades menos favorables para efectuar este proceso. Por tanto, brindémosles mayor atención a los factores sociales, a los factores económicos que escapan del sector salud. Yo quisiera, antes de terminar, decir lo siguiente. En salud, en el Ministerio de Salud tenemos ahora una fortaleza que debemos aprovechar. Ya la variable color de la piel está incluida desde el año 2003 en los certificados de defunción. Lo que está ocurriendo en este minuto es que no se utiliza. Por tanto, lo que tenemos es que hacer un llamado de atención a que esto se tenga en cuenta para analizar con más profundidad las investigaciones. Muchas gracias.
En esta segunda edición del Foro Permanente en Clave de Interseccionalidad, le damos la bienvenida a la doctora Dennis Pérez Chacón, investigadora del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, con más de 20 años de experiencias en investigación, que han dado como resultado un doctorado en Sociología y un doctorado en Servicios Sanitarios, además de un postdoctorado en la Universidad de Montreal, con contribuciones teóricas y metodológicas reconocidas sobre participación comunitaria, fidelidad de la implementación y difusión de innovaciones, y la participación en proyectos de investigación en el control de enfermedades financiados por el Ministerio de Salud de Cuba, la Organización Panamericana de la Salud y la Dirección General de Cooperación Belga al Desarrollo. Lo que voy a compartirles es un poco los intentos que estoy haciendo de incorporar este enfoque a la manera tradicional en que yo he abordado la realidad en el campo de la investigación. Me lo represento el proceso como ponerme unas gafas de sol o sencillamente agregarle un nuevo lente a la manera en que yo usualmente he abordado y he tratado de entender la realidad que estudio. Tengo que confesarle que al igual que para otras muchas temas de investigación o abordajes teóricos metodológicos que he utilizado a lo largo de mi carrera profesional, el lente de interseccionalidad o el abordaje de la interseccionalidad llegué de casualidad. Y digo que llegué de casualidad porque realmente ni siquiera me lo había planteado, y por azar de la vida y por las preguntas de investigación que me iba generando a lo largo de mi desempeño profesional, me di cuenta que necesitaba un abordaje interseccional para comprender la realidad. Y creo que en eso jugó un papel importante la pandemia de COVID-19. Durante la pandemia muchos de nosotros nos dedicamos a trabajar directamente en la pandemia, pero otras personas como yo nos dedicamos al análisis del proceso y a la producción científica con relación a lo que estaba pasando en el contexto cubano. Y por ahí es que empezamos a cuestionarnos determinadas cosas. Eso también coincidió con un nuevo planteamiento que nos estábamos haciendo de investigación para un proyecto de colaboración, donde tratando de abordar las temáticas de determinación social de la salud y el enfoque de equidad, nos dimos cuenta que era imprescindible utilizar un abordaje o incorporar en nuestro análisis un abordaje interseccional. Ya nuestro equipo de investigaciones sociales y de economía de salud del IPK veníamos haciendo intentos de aplicar o tocar las temáticas de determinación social de la salud y equidad en las temáticas de prevención del dengue. Nosotros llevábamos muchos años trabajando en participación comunitaria en la prevención del dengue y nos dábamos cuenta de que a pesar de que se hablaba de que el dengue, como otras enfermedades infecciosas, era una enfermedad de la pobreza, no tocábamos el tema de la determinación social, no tocábamos el tema de las dimensiones de equidad de la manera en que se supone que deberíamos hacer. Y hace como 2 años, hace más de 2 años, desde el 2016, que empiezo a trabajar en colaboración con la Universidad de Montreal, el Instituto de Investigación de Salud Pública de la Universidad de Montreal, es que proponemos al curso de dengue que veníamos dando, incorporarle en el tema de participación comunitaria el elemento de determinación social de la salud y equidad. Y por ahí un grupo de investigadores estuvieron de acuerdo en colaborar con nosotros en la preparación de ese curso y empezamos a trabajar con el INGEN, el doctor Adolfo Álvarez, que es el jefe de la Comisión de Determinación Social de la Salud en Cuba y que además es una persona que ha venido trabajando por muchos años en ese abordaje, y también con la profesora María del Carmen Zavala, que ha hecho múltiples estudios de pobreza y desigualdades sociales en Cuba, que un poco le aportaron un lente, le aportaron su mirada o su manera de entender la realidad en ese curso de dengue. Entonces empezamos a explorar el tema, a plantearnos preguntas diferentes de investigación, pero todavía no estábamos hablando para nada de interseccionalidad. Entonces, como les decía, a propósito de un proyecto de investigación que estábamos trabajando todavía pensando en el control de vectores, llamamos a colación a la profesora María del Carmen Zavala de Flaxo un poco para que formara parte del equipo de investigación e ir repensando nuevas ideas y nuevas maneras de abordar las temáticas que queríamos trabajar. Ahora pensando rápido, también recuerdo una experiencia previa que tuvimos. Hubo un llamado de un interés de CARE Internacional con sede en La Habana, de hacer una revisión de los proyectos de investigación que estaban propuestos por el IPK al Ministerio de Salud Pública
quisieron hacer una revisión de esos proyectos para ver cuál tenía la capacidad de ser elaborado en función de los propósitos de CARE para obtener financiamiento. Y por ahí tuvimos una experiencia porque la propuesta de CARE Internacional era incorporar el tema de género y el abordaje interseccional. Y creo que esa fue la primera vez que me leí un texto de lo que era interseccionalidad y cómo lo podíamos utilizar. Entonces es que empieza a darnos vuelta el término y a parecernos familiar y a aparecer en distintos, o sea, a identificarlo en distintos textos, en distintos discursos de personas que trabajaban con nosotros. Empezamos sin todavía tener claro cómo llevarlo a vías de hecho, empezamos a familiarizarnos con el texto y identificarlo cada vez que se mencionaba. Incluso en una experiencia de trabajo que tuvimos en una asesoría de tesis que tuvimos con el Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, que le proponíamos a la profesora Reina Fleitas, bueno, vamos a trabajar la temática de interseccionalidad en un tema que veníamos trabajando con un estudiante. Ella decía, bueno, sí, eso nosotros lo llamamos de esta otra manera, o sea que también nos dimos cuenta que había investigadoras que trabajaban el tema de la salud y que tocaban el tema de la interseccionalidad con otro, o sea, lo renombraban, lo denominaban de otra forma. Pero al final, básicamente, estábamos pensando en lo mismo. Entonces, desde lo teórico, tenemos la experiencia de trabajo con el marco teórico de determinación social de la salud propuesto por el INGEN, que no aborda específicamente la interseccionalidad, pero que es un intento de mirar cómo determinadas dimensiones sociales, socioeconómicas, socioculturales influyen en la aparición de las enfermedades o el daño a la salud. Pasamos también por la experiencia de CARE, que sí abordaba plenamente interseccionalidad, pero fue una contribución muy puntual. Y en lo teórico también está el trabajo con la profesora María del Carmen Zavala y el conocimiento, la lectura de la colección que trata diferentes temas de desigualdad con una mirada interseccional en Cuba, que fue la primera aproximación a leer de manera sistemática, contextualizada y la experiencia o las lecturas del contexto cubano con el lente interseccional. Sencillamente es comprender qué cosa es la interseccionalidad, nos ayudaron a comprender qué cosa es la interseccionalidad, qué es lo que no queremos aplicar en salud, hasta dónde, o sea, nos ha permitido hacer una mirada crítica de hasta dónde hemos llegado. A veces en salud nosotros pasamos de tener una mirada, una lectura de la realidad que es unidimensional a una mirada que es multidimensional y no necesariamente es interseccional. O sea, empezamos a ver lo que no queríamos hacer, a tener claro lo que no queríamos repetir, y un poco empezamos a ver otras dimensiones que eran relevantes para el trabajo o para el análisis de la realidad, y una lectura diferente a dimensiones como edad, sexo, género, que son tradicionalmente utilizados en salud con una perspectiva, con un enfoque de riesgo, pero no con la mirada más social y más interseccional por la que abogaba la propuesta. En el plano metodológico encontramos un artículo que hablaba de interseccionalidad, de esos artículos que le proponen a uno cuando uno está haciendo búsquedas en temas que le son familiares, te empiezan a proponer artículos que se supone que son de interés, y ese artículo tenía una propuesta metodológica, un marco teórico metodológico de cómo estudiar diferentes dominios o dimensiones de equidad para ver cómo categorías sociales que interseccionan podían influenciar en la adopción de comportamientos de salud, y dijimos, bueno, esto nos podría ser útil para nuestras investigaciones. En cuanto a lo metodológico, el referente metodológico este último del que les hablaba, como soy cualitativista por elección, a mí me gustó mucho la propuesta que hacía, porque este marco teórico exploraba o proponía explorar la manera en que en el discurso de las personas, refiriéndose a los comportamientos, a la adopción no de determinados comportamientos, se podía develar qué categorías o qué dimensiones de equidad estaban interseccionando para explicar o entender la respuesta de las personas con relación a la adopción de comportamientos. En lo metodológico es un poco mirar en el discurso de las personas cómo se develaba el que si soy negra, mujer, de clase baja, ya profesional, de ciencias sociales, no ciencias duras,
un poco se reflejaba la adopción de determinados comportamientos. Y era un estudio o un marco teórico que se había aplicado preferentemente en personal de salud, para entender cómo determinado personal de salud adoptaba comportamientos. O sea, ni siquiera era un referente teórico que se había aplicado a población abierta. Si yo tuviera que hacer una recomendación de qué referente teórico utilizar para estudiar la interseccionalidad en abordaje de problemas de salud en Cuba, yo sin pensarlo recomendaría el abordaje, y voy a decir teórico-metodológico también, de la colección propuesta por Flaxo, tensión y complicidad entre desigualdades y políticas sociales, análisis interseccional del contexto cubano. ¿Por qué? Porque es una mirada, como dije ahorita, contextualizada y actualizada, porque aborda desde el periodo 2008 a 2018 de este fenómeno en Cuba y mira múltiples aristas: raza, educación, género, etc. Entonces yo siempre me aferro a aquellas cosas que me permiten analizar la realidad de manera contextualizada, y pienso que la colección de Flaxo es un referente que es básico para cualquier abordaje, lo cual no quiere decir que no utilicemos otros referentes, pero pienso que como decimos un buen cubano, nos viene como anillo al dedo. La experiencia más reciente de investigación en la que logramos de alguna manera utilizar el enfoque interseccional tiene que ver con la COVID-19. A propósito de la COVID-19, como dije anteriormente, nosotros nos dedicamos, o sea, el Grupo de Investigaciones Sociales y Evaluación Económica del IPK, nos dedicamos a la reflexión y producción científica sobre la pandemia y sus impactos en la sociedad cubana actual. Y en las temáticas que trabajamos mayoritariamente nosotras, que es participación comunitaria y comunicación social, nos daba un poco de, o sea, lo que estaba pasando con la población cubana nos daba un poco de luces a que algo debíamos hacer para entender cómo las personas reaccionaban o no ante, por ejemplo, el mensaje de quédate en casa. Esto es para compartirles una experiencia bien concreta. Haciendo una mirada de todo lo que se estaba proponiendo y de las medidas tomadas en el país, el mensaje quédate en casa se fue proponiendo a toda la población, y nos dimos cuenta que ni para todo el mundo, ni para todos los territorios, las personas tenían o estaban en capacidad de adoptar ese comportamiento. O sea, para nosotros o para mí en el plano personal, porque también muchas cosas pasan por lo que uno vivencia, ¿no?, como individuo. Yo me ponía en mi plano personal, tuve COVID, salí del hospital y estuve en mi casa, una casa que está en un municipio que tiene unas condiciones, vamos a decir, favorables. Vivo en una casa que tiene también otras condiciones también muy favorables, una familia pequeña, una entrada económica regular, me pude acoger al teletrabajo. O sea, tuve una serie de condiciones por determinadas características que tengo que me permitió hacerle frente o adoptar o lograr llevar a vida de hecho ese comportamiento. Pero después nos dimos cuenta en conversaciones que quizás todo el mundo no estuviera en la misma capacidad de adoptar ese comportamiento por determinadas características. Entonces empezamos a hacer un análisis de en qué medida las personas podían asumir un comportamiento si las condiciones de vida, los elementos culturales, los elementos socioeconómicos, elementos incluso políticos, político-ideológicos, como decimos, en su sentido más amplio, le permitían o no adoptar comportamiento. Entonces de la reflexión pasamos a la acción, y aprovechando que una serie de individuos o convalecientes de SARS-CoV-2 COVID-19 que habían estado ingresados en el IPK fueron convocados a la consulta de seguimiento y a los que se le colectó datos de laboratorios clínicos y epidemiológicos, nosotros decidimos sumarnos a esta reevaluación de estos pacientes y decidimos aplicar el marco teórico que le había explicado anteriormente para un poco ver en qué condiciones estas personas se habían infectado y de qué manera o en qué medida habían logrado adoptar los comportamientos que se estaban promoviendo, sobre todo el afamado quédate en casa. La idea de nosotros en ese momento también era un poco estudiar vulnerabilidad, porque se había planteado que la vulnerabilidad para el caso de COVID-19 eran adultos mayores de 60 años con comorbilidades o antecedentes patológicos personales, como se usa llamarle en salud, ya fuera hipertensión arterial, diabetes u otro, también mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad.
nosotros estábamos pensando en aquel momento que era para lograr implementar intervenciones de manera más eficiente en un contexto de escasos recursos, habría que identificar de manera adecuada ya los grupos vulnerables. En el estudio, el objetivo particular de nosotros fue explorar las percepciones de esos primeros casos de SARS-CoV-2 en Cuba, combinando los enfoques de equidad e interseccionalidad. Para eso utilizamos un estudio descriptivo analítico de corte cualitativo, utilizando como método de recolección de datos la entrevista en profundidad. Y más o menos las variables que intentamos explorar era percepción de sí mismo, percepción de desventaja social, vulnerabilidad, estigmatización u otros. Nosotros le pedíamos a las personas que describieran, siguiendo aquel marco teórico metodológico, le pedíamos a las personas en la entrevista que se describieran, cómo se veían en torno a diferentes variables. Las personas decían, podían decir, yo soy mujer, yo soy negra, yo soy de clase, de determinada clase o extracto social, etcétera, etcétera, en la misma medida en que nosotros los clasificábamos teniendo en cuenta nuestra percepción como investigadores. Al final entrevistamos a 31 individuos y de las cosas más interesantes que logramos resaltar a la hora de caracterizar esta población fue un poco contrastar cómo se veían ellos y cómo los veíamos nosotros, ¿sí? Porque a veces pensamos que cuando vamos a caracterizar una persona en cuanto a determinadas dimensiones que nos gusta llamarle dimensiones de equidad, las más tradicionales como el sexo, la edad, etcétera, y otras menos tradicionales, nos damos cuenta que no hay una coherencia entre lo que la persona percibe y lo que percibimos nosotros. Cuando me refiero a que había variables menos tradicionales o dimensiones de equidad menos tradicionales que utilizamos en el estudio, debo aclarar que nosotros estábamos evaluando lo que llamamos dimensiones individuales de equidad y dimensiones territoriales de equidad. Nosotros tenemos como punto de partida que normalmente cuando hacemos estos estudios, cuando trabajamos vulnerabilidad en salud o desventaja social en salud, muchas veces lo que estamos trabajando en vulnerabilidad es entendida la vulnerabilidad como riesgo a enfermar y factores de riesgo individuales y por supuesto variables como edad, sexo, nivel de escolaridad, condiciones de vida que se utilizan o ingresos también nos gusta mucho utilizar, que hablan un poco de una posición determinada, una característica determinada que pueda tener un individuo en el plano individual, valga la redundancia. Sin embargo, nosotros también queríamos contrastar o interseccionar o hacer un análisis interseccional teniendo en cuenta estas variables y cómo ellas intersectan entre sí y también cómo logran mostrar o posicionan al individuo cuando uno tiene en cuenta aspectos más de territorio, como el municipio en que vive, el barrio en que vive, el espacio, incluso el ambiente de la vivienda. Hacer un análisis, como decimos, multinivel, donde el territorio y diferentes espacios jugaran un papel fundamental. Nosotros consideramos que independientemente de que el individuo pueda ser de una edad, ser mujer, tener un ingreso determinado, también vive en una casa con determinadas condiciones, o sea, lo que le llamamos un ambiente de vida, también vive en un barrio determinado, que en Cuba la diferenciación que uno encuentra en los territorios, o sea, dentro de un municipio, en pequeños barrios, a veces es importante, y también sabemos que determinados municipios tienen determinadas características, fortalezas o debilidades que pueden poner al individuo también en una posición de desventaja o desventaja social, sobre todo porque para COVID muchas acciones que se establecían en los territorios con relación a los grupos vulnerables dependía de la organización privada del territorio, del liderazgo, de experiencias privadas de participación, de los recursos del territorio, y que no era lo mismo vivir en un municipio como Playa, ¿ya?, que en un municipio como San Miguel del Padrón a la hora de organizar la respuesta y la atención a las personas con mayor desventaja social. En salud, llamar la atención que en muchas oportunidades cuando se hace análisis de desventaja espacial, o sea, hacen análisis de diferencia en los territorios, a veces trabajamos a nivel municipal y saltamos del nivel municipal a nivel individual, y a veces hay espacios intermedios que no se trabajan, que no hay como evaluar lo que está pasando. Y una de las intenciones de nosotros
otro era un poco tratar de aproximarlo a otros espacios, a otros niveles de análisis en cuanto al territorio. Y en la parte inicial de la caracterización, sí, bueno, valórame tu barrio, valórame tu municipio, valórame, no sé, el contexto más cercano en el que vive, en cuanto a si lo consideras de buenas, de bajas, de malas condiciones, si consideras que está en desventaja o ventaja con relación a otros territorios. Y fue una aproximación bastante de corte cualitativa. Y además le preguntábamos a las personas, bueno, tú te percibes en una condición de vulnerabilidad, tú sentiste que estabas en condiciones de vulnerabilidad para contraer la infección, para acometer o implementar las medidas que se estaban promoviendo. En el análisis entonces aprendimos que la población que tenía, se nos dividió en dos grupos. Aquellas personas que se sentían protegidos, que no se sentían vulnerables, y aquellas personas que sentían que tenían factores condicionantes o que los predisponían a contraer la infección. Y además nos dimos cuenta que las variables tanto para la percepción de los individuos eran factores protectores o eran factores condicionantes. Había personas que se sentían vulnerables, por ejemplo, porque eran de 60 años y más, y personas que decían, no, yo teniendo 60 años y más no me sentía en condiciones de vulnerabilidad. Hablaron de ausencia de comorbilidades, hablaron del hecho de haber cumplido o no con las medidas, y hablaron de otras condiciones que no se tenían en cuenta en el análisis tradicional de grupos vulnerables para COVID-19, como fueron las condiciones de vida, las redes de apoyo, la disponibilidad del teletrabajo, la accesibilidad a recursos y servicios, en combinación también con la edad, el estado de salud y las medidas de protección física, y mencionaron como riesgo o como factores que podían incrementar la vulnerabilidad el ser personal de salud, porque eran personas que tenían un riesgo ocupacional. Bueno, hasta aquí que aprendimos que hay una necesidad de trascender la visión biologicista o medicalizada de vulnerabilidad, identificación de individuos o grupos vulnerables que estábamos utilizando para COVID, que para eso debíamos incluir aspectos sociodemográficos, económicos y culturales que pueden incidir en esta condición, que hay que reconocer que hay vulnerabilidades múltiples relativas a riesgos de enfermar o agravar, dadas por la ausencia de estrategias de afrontamiento, por la posición de desventaja para el cumplimiento de determinadas medidas, etcétera, y que había que tener en cuenta dimensiones de equidad a nivel individual y territorial y su interconexión, y que eso implicaba directamente introducir cambios en el abordaje de vulnerabilidad con implicaciones para la segmentación de las audiencias en cuanto a los mensajes comunicacionales. Entonces, un poco para ilustrar lo que pasaba y quiénes eran las personas que tenían una vulnerabilidad incrementada o reducida, empezamos a caracterizar a la población teniendo en cuenta combinación de varias variables o la intersección de varias variables. Entonces poníamos el ejemplo de que había que construir mensajes alternativos a quédate en casa para personas a quienes el confinamiento no era una opción viable. Por ejemplo, una mujer con malas condiciones de vida, contratada sin la opción de teletrabajo, donde se combinaban las variables sexo, género, estatus socioeconómico y ocupación. Estaba el caso también de la mujer soltera, trabajadora de salud, sin redes de apoyo para el cuidado de sus hijos, en la que se combinaba las variables sexo, género, estatus socioeconómico, ocupación y capital social. Estaba también la mujer víctima de violencia doméstica sin acceso a mecanismos de redes de protección, donde se combinaba el sexo, género, valores socioculturales y estructura de oportunidades. Estaba también el ejemplo de hombre mayor de 60 años y más con hipertensión arterial, sin familia o redes de apoyo para la obtención de suministros básicos, donde se combinaba sexo, género, edad, antecedentes patológicos personales y capital social. Y también estaba el ejemplo de personas trans, inmigrantes de zona rural que practican sexo transaccional, para la que se combinaban variables como sexo, género, procedencia social, ocupación y valores socioculturales. Sumarle a todo esto que cuando hablamos de falta de estructura de oportunidades o capital social, sobre todo para estructura de oportunidades, estamos hablando también de los territorios, porque se supone que estas personas en un territorio con mejores condiciones para la protección de los individuos iban a funcionar
de manera diferenciada o iban a tener, la vulnerabilidad iba a estar atenuada también por cómo se comportaban determinadas variables de organización de los servicios y la estructura de oportunidades en los diferentes territorios en los que éstas vivían. Entonces, específicamente para el caso del análisis de los mensajes o las lecciones aprendidas, para el caso de cómo las personas podían o no acometer este mensaje de quédate en casa, aprendimos que hay dimensiones de equidad a nivel individual, tales como el género, la clase social, el lugar de residencia, que median la recepción, la decodificación y la comprensión que las personas hacen de la información, que existen también dimensiones a nivel territorial que en su intersección con las individuales pueden facilitar o dificultar la comprensión o el cumplimiento de las medidas de prevención y control, que adoptar los comportamientos promovidos en un mensaje tiene una connotación diferente para personas y territorios que ya se encuentran en situación de desventaja y que en el contexto de una crisis sanitaria y de deterioro económico y social como la COVID-19 o el que generó la COVID-19, la adopción de determinados comportamientos puede poner en situación de desventaja y vulnerabilidad social a personas que habitualmente no cumplen esta condición. Una de las cosas que problematizábamos en nuestras discusiones científicas era que nosotros siempre estamos preocupados por ver a aquellas personas que tienen un nivel incrementado de vulnerabilidad. Sin embargo, poníamos el ejemplo de cómo individuos adultos mayores también podían tener una vulnerabilidad reducida. Y poníamos el ejemplo que no era lo mismo un adulto mayor de 60 años viviendo en un penthouse del edificio de Fosa con una persona que vive en el extranjero, le manda suministro, que puede tener un mensajero que le compra las cosas y que no tiene la necesidad de salir a la calle a exponerse en comparación con un adulto mayor que podría estar viviendo en un barrio de malas condiciones de vida, sin redes de apoyo, sin familia y que tiene que salir a la calle para obtener los suministros básicos para alimentarse. Este era de los ejemplos que más utilizamos para que las personas se dieran cuenta, o los decisores con los que eran nuestros interlocutores se dieran cuenta de que no era suficiente poner a todo el mundo en el mismo saco, porque además con un escaso, en un contexto limitado de recursos, tú podrías concentrar los esfuerzos en aquellos adultos mayores, por ejemplo, que específicamente tuvieran una vulnerabilidad incrementada y descartar a aquellos que tuvieran una vulnerabilidad reducida. Otra de las cosas sobre las que problematizábamos, y ya era desde el punto de vista de investigación, era que cuando comparamos los resultados que habíamos obtenido en la caracterización de los individuos con lo que habían obtenido los clínicos, las personas de laboratorio y los epidemiólogos, nos dábamos cuenta que una cosa que incidía era en los análisis, el resultado de los análisis era la manera en que se definía la variable, la manera en que se operacionalizaba la variable y la manera en que se colectaba el dato, si era por autopercepción o si era por percepción de los investigadores, y la manera en que se hacían los análisis a la hora de intercruzar o no la influencia o ese tipo de variables. Porque en salud se piensa mucho, como decía yo anteriormente, en análisis multidimensional, se analizan cuando se dice la muestra en su mayoría eran negros, en su mayoría eran mujeres, en su mayoría eran de trabajadores estatales. O sea, no se está viendo si efectivamente la mayoría eran negros trabajadores estatales, o sea, con una suma, una mirada donde varias variables hablaran un poco de aquellas personas o qué combinación de variables predominaban en aquellas personas que estaban o que son más vulnerables. O sea, eran discusiones que nosotros nos interesaba tener porque estábamos acercándonos con el estudio de un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado en salud, como es la vulnerabilidad, pero con una mirada o con un enfoque o con un lente diferente. Finalmente, y no por último menos importante, decir que cuando uno trabaja enfermedades que decimos que son enfermedades de la pobreza y que están influenciadas por la actuación de determinantes sociales o de un fenómeno multidimensional de factores que están incidiendo en que las personas estén en determinadas desventajas sociales y que eso comprometa su salud, es importante decir que hay cosas que se tienen que modificar o que se deben modificar para reducir la vulnerabilidad de determinados individuos, como son, por ejemplo, la organización de los servicios de salud o servicios sociales en los territorios, en la vivienda, el abasto de agua. O sea, hay cosas que se pueden modificar para mejorar condiciones de vida de las personas que se escapan de la acción de salud. Entonces nosotros decimos, lo más que puede hacer salud es definir de manera apropiada grupos vulnerables teniendo en cuenta variables que
que se intersectan y cómo se va reduciendo el grupo de aquellos sobre los que tenemos que accionar en un contexto de bajos recursos. Y siempre hablo de los bajos recursos porque al final del camino, en un país como el nuestro, que inclinado a la protección social, nosotros tenemos que hacer un uso adecuado de los pocos recursos que tenemos. Entonces tenemos que, desde la investigación, tenemos que definir de manera apropiada quiénes son aquellos que más necesitan un apoyo y dónde podemos concentrar nuestros recursos y darle esa información a los tomadores de decisiones que no son de salud, a los que pueden cambiar el abasto de agua, a los que pueden mejorar la vivienda, a los que pueden organizar acciones intersectoriales de protección de los individuos, que se escapa de las manos de salud. La tarea nuestra como investigadores es un poco proveer la herramienta metodológica para discernir entre quiénes son aquellos que más necesitan un determinado apoyo y quiénes no, y entregar esa información, ponerla a disposición de los tomadores de decisión. Por suerte, por desgracia, de la existencia de la pandemia, hay un repensar desde la dirección de nuestro país de cómo manejar y definir la vulnerabilidad en salud para poder nosotros accionar de manera acorde a los requerimientos de aquellos que más lo necesitan. O sea, aunque ahorita decía que nosotros como intervenciones de salud no podemos transformar aquellas determinantes sociales que ponen a las personas en situaciones de desventaja, así decir que cuando pensamos en intervenciones de salud sí tenemos que ver en qué medida, si no tenemos en cuenta las dimensiones de equidad y su interseccionalidad, podemos con nuestras intervenciones reproducir patrones de desventaja social con relación al acceso a los servicios de salud, etcétera, etcétera. O sea, ya pensando desde el accionar de salud, nosotros sí cada vez que diseñamos una intervención tenemos que hacer uso de la información que colectamos en un inicio para caracterizar las poblaciones y hacer un análisis interseccional en esa caracterización para ver qué personas podemos estar desfavoreciendo o qué personas no van a tener acceso, por ejemplo, al tipo de intervención que estamos diseñando. Que a veces, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos participación comunitaria en la LISA, yo me daba cuenta que nosotros, por ejemplo, clasificábamos personas de bajos y medianos ingresos, personas con determinadas condiciones de vida, o sea, mujeres, hombres, etcétera, adultos, jóvenes, ancianos, pero a la hora de diseñar nuestras intervenciones, esa información no se utilizaba para ver cómo yo ponía, o sea, a quienes yo invitaba a participar, quiénes eran los que formaban fundamentalmente los grupos de trabajo comunitario con los que trabajábamos, o sea, esa información no la utilizábamos, entonces quizás estábamos poniendo a mujeres o podíamos favorecer a mujeres amas de casa, confinadas a atención de los hijos, a determinadas cosas, a no involucrarse en el proyecto o sin involucrarse en el proyecto, pero no lo hacíamos de una manera intencionada, consciente de los procesos que estábamos generando y de las desventajas que estábamos nosotros acentuando o provocando en función de cómo habíamos diseñado la intervención. Con los resultados o las cosas que le hemos compartido, no nos quedamos ahí. Yo pienso que nosotros estamos ahora en otro punto. Hemos tratado de empezar a estudiar vulnerabilidad aún dentro o con un enfoque de interseccionalidad. Estamos tratando de incorporar el marco teórico de ABEO que se ha trabajado por Flaxo y algunas otras instituciones que ha sido poco aplicado en el campo de salud, y también estamos intentando ver gradientes de vulnerabilidad que no solo tengan en cuenta los elementos cualitativos. Ahora estamos apostando también por métodos mixtos un poco para integrar no solo las percepciones de los individuos, sino elementos más objetivos que puedan enriquecer el análisis y que aporten una mirada diferente a lo que hemos venido realizando. Yo pienso que tenemos muchas cosas que aprender todavía, pero la investigación, el conocimiento, la vida se da por aproximaciones sucesivas y en eso estamos.